En una ocasión realicé una ITE. Una ITE es una inspección técnica de edificios en Hospitalet de Llobregat, por el barrio de Collblanc. Y el edificio estaba perfecto, salvo por un pequeño detalle, y es que en la cometida, o sea, en la tubería que conecta desde la red de agua, desde la calle, hasta el anillo del edificio, del anillo de distribución de la red de agua del edificio, pues había un trocito que estaba formado por plomo, el material plomo. El plomo está absolutamente prohibido en tuberías de suministro de agua porque es tóxico a la larga y puede causar problemas de salud. Y evidentemente era solo un trocito de menos de un metro, yo diría que era de medio metro, simplemente entre la llave de paso del agua y el contador general, pero había que sustituirlo porque ese detallito era suficiente para causar enfermedades a todos los habitantes del edificio y claro, había que sustituirlo. Cualquier detallito es importante para tirarte un proyecto abajo o la salud de un edificio. Digamos que el plomo es tóxico. Tenemos la costumbre de, en las inspecciones técnicas de edificios, se dividen las deficiencias entre leve, importantes, graves y muy graves. A mí me han recomendado en algún curso de especialización, cosa que comparto totalmente, que en vez de dejarlo en esas cuatro categorías, pues dividamos entre 0 y 10 y calificamos a las deficiencias con gravedad entre 0 y 10 y así hallamos diferentes grados entre lo que es grave, muy grave, porque así si no tenemos claro si una deficiencia es importante o grave, pues a lo mejor con el número nos acabamos de decidir. Y claro, el plomo a la larga puede ser grave, mientras que si lleva poco tiempo esa tubería, pues a lo mejor no pasa de un 5 o un 6, pero claro, si lleva esa tubería 20 o 30 años, que es lo normal, pues claro, del 8 no baja, del 8 no baja y también depende del factor tiempo. ¿Qué pasa? Que el plomo hay que saberlo distinguir, hay que saber cómo es el plomo en material. Y claro, los que somos arquitectos, pues y estamos especializados precisamente en analizar materiales y analizar deficiencias o patologías de edificios, pues claro, si no sabemos cómo es un material, pues es como si intentamos leer una novela de Julio Verne sin saber leer o sin saber conjugar. ¿Me entendéis? Es que por ahí van los tiros. Conocer los materiales es el ABC de cualquier arquitecto. Y si no detectamos el plomo a tiempo porque no sabemos cómo es el plomo, pues o no sabemos cómo es el plomo, un material dúctil con un color muy característico, con unos recodos algo feillos que denotan que no hay mucho diseño ahí, sí una manera de salir al paso. En fin, todos estos detalles que si los traes estudiados de la carrera, pues te hacen dar un salto cualitativo en tu labor como profesional. Otro caso es el del fibrocemento. Yo precisamente en este mismo canal de YouTube, que no solo es para estudiantes, sino también para mis clientes que ajenos a la arquitectura y para otros arquitectos, pues estoy siempre alarmando sobre el fibrocemento, la uralita famosa, presente todavía en un montón de construcciones en España. Que tenemos una ley de diciembre de 2001 que dice todavía que la uralita no es obligatorio sustituirla hasta que no llegue al final de su vida útil. Claro, ¿cómo calificamos nosotros cuándo ha llegado al final de su vida útil? Nos dejan el paquete a los arquitectos, pero bueno, eso es otra historia. ¿Cómo detectas tú la uralita? Volvemos a la misma. ¿Cómo detectas tú el fibrocemento? Volvemos a lo mismo. Como no conozcamos los materiales, no lo vamos a saber detectar. Esa granulometría gris sospechosa en tuberías, en tejaditos ondulados, en algunas chimeneas, en algunos depósitos de agua, que solo a base de estudio y de experiencia profesional, pues al final te hace encender la alarma. Pero claro, si durante la carrera no nos molestamos en conocer lo que es el fibrocemento, pues como se nos cruce en la vida profesional alguna necesidad de tener que decirle a una persona si un material es peligroso o no, porque a lo mejor tiene un tejado de uralita en su casa, pues claro, ¿qué le vas a decir? Oiga, no sé distinguir el fibrocemento. Pues claro, estamos hablando de un material que sí se manipula, desprende fibras que pueden pasar a los pulmones al respirar y causar cáncer directamente. Es que es muy serio esto. Y fijaos que estoy hablando de dos materiales que es bastante fácil su detección a simple vista y con cierta experiencia, simplemente con haberse molestado un poco en estudiar las características físicas y visuales del material. Yo pienso que en la escuela de arquitectura hay un excesivo apego por dibujar, por la mesa de dibujo, por ordenador ahora, por los programas que os den la gana. Yo cuando estudié apenas había ordenadores, el que utilizaba el ordenador era una rara avis, y mucho ordenador, mucho proyecto, mucho dibujar, mucho tal, muchas secciones, mucho maquetas, pero poco de materiales. Los materiales se reservan para las clases de construcción y eso está muy bien, pero es que a la hora de materializar las ideas,
como no sepamos cómo van a estar construidas. Ya no estoy hablando de detalles constructivos, sino simplemente el material. Es que el material te da la imagen del edificio. Y muchas veces proyectamos las cosas como si estuviesen en un ente blanco, bueno, dibujos sobre papel blanco, negro, tal cual, y resulta que estamos proyectando siempre edificios blancos sin darnos cuenta. Y cuando llega el momento, pues claro, no es lo mismo un cubo blanco que un cubo de aplacado de piedra, que un cubo de madera, que un cubo de acero corten. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hemos pensado en el material desde el principio. Porque hay un desapego a estudiar los materiales. Hay un desapego a estudiar los materiales. Y ojo, que yo no estoy hablando de esto como una crítica a los demás, porque a mí también me pasó. Había una asignatura, en la asignatura de tercer curso de construcción, que era materiales exclusivamente, que era de segundo de arquitectura. Pues anda que la gente no pensaba que esa asignatura, permíteme la expresión, era un auténtico coñazo. Yo también lo pensaba. De hecho, saqué voladores, cohetes, cuando al cambiarme de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas a Barcelona, pues me dijeron que con construcción de primer curso me convalidaban construcción 1, 2 y 3 y ya no tenía que... No, construcción 1 y construcción 3, la de materiales, y tenía que hacer construcción 2, porque ya me habían hablado de la mística de esa asignatura de construcción 3 de materiales. Pues cuando fue pasando el tiempo, y sobre todo cuando ya llevé unos años de profesional, pues quise haber cursado esa asignatura porque me habría venido muy bien. De hecho, recuerdo que en los pasillos del Departamento de Construcción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Barcelona, pues había una pared llena de materiales, de bajantes, de trozos de ladrillo, de piedra, de aplacados, una delicia. Y yo recomiendo, si en vuestras escuelas tenéis algo de esto, que vayáis a visitar esos paneles, esos laboratorios, es lo que sea, pero que miréis los materiales y que los toquéis. Que los toquéis, porque es que estamos muy cojos de esto en la enseñanza universitaria, muy cojos. Y no solo por culpa del profesorado y por culpa de los planes de estudio, sino por culpa de nosotros mismos como alumnos que íbamos de arquitectos que proyectábamos. Pero claro, no nos estamos dando cuenta que no proyectamos no proyectamos solo líneas etéreas, sino algo que pesaba y que se tenía que poner sobre el suelo. Bueno, ya no estamos hablando, ¿para qué hablar de la diferencia que puede suponer un material en la eficiencia energética de un edificio? Ya me dirás tú cómo vas a construir, digamos, una fachada ligera, cómo vas a construir una fachada ligera en medio de los Alpes, digo, bueno, un papel en el sándwich y ya está, en medio de los Alpes con unos cambios térmicos bestiales. O vas a apostar con una construcción, digamos, una construcción nórdica, un tejado a dos aguas prácticamente con un ángulo agudo, y lo vas a poner en medio de Benidorm. Es que se van a reír de ti. Se van a reír de ti por desconocer no solo los materiales. Que a mí me encantan las casas de pizarra. Digo, pero ¿cómo vas a poner una casa de pizarra por completa con aires nórdicos en Benidorm? Pues este ejemplo tan exagerado, ojo, que no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero por desconocimiento no lo hagas, por desconocimiento no lo hagas. Tienes que tener una idea detrás y saber exactamente por qué lo estás haciendo, porque si no, ahí vienen los problemas. Jugar con los materiales desconociendo absolutamente sus características térmicas, y utilizar materiales que están preparados para ambientes muy hostiles, utilizarlos en ambientes del Mediterráneo donde prácticamente no harían falta. Y eso también, la eficiencia energética, es no desperdiciar materiales en donde no hace falta. Pero seguimos, el desconocimiento precisamente del comportamiento químico de los materiales fue el detonante de que en 1990 Barcelona se produjese un derrumbe parcial de un edificio en el Turó de la Peira. Ahora explico por qué, pero la oleada de indignación, denuncias y protestas descubrieron de golpe millares de casos de aluminosis en otros distritos humildes de la ciudad condal, como Trinitat Vella o San Martí, y algunos de ellos todavía están coleando hasta nuestros días. Pero el desastre del Turó de la Peira en aquel momento cogió desprevenida a la gente. En los años 70, porque muchos promotores y constructores utilizaban el cemento aluminoso para acelerar los procesos de construcción sin saber que precisamente cuando ese cemento entraba en contacto con la humedad, la porosidad aumentaba, porque pasaba de un sistema hexagonal, de una molécula hexagonal a una molécula cúbica. Y claro, aumentaba la porosidad, y como hubiese algún error, como el elemento estructural estuviese al lado de un sitio donde hubiese mucha humedad y hubiese alguna filtración, alguna porosidad, lo que sea, pues se iba a tomar por saco toda la viga.
el cemento se hacía polvo, el hierro se hacía polvo por ende y vamos, era un desastre. Y claro, como cuando a las estructuras les empieza a pasar todo esto, pues el edificio puede venirse abajo. Pero todo esto no se sabía entonces, hubo que crear un grupo de estudio pionero para averiguar qué era esto, luego se supo que era la luminosis y para ver cómo se arreglaba eso. Imaginaos si esto pasó con profesionales de la construcción por desconocer algún elemento químico, por desconocer algún componente químico. Ahora, yo supongo que habría que ir con mucho más cuidado y hacer prototipos y ver cómo se comporta un elemento químicamente en varios ambientes. Pero en aquella época primaba la velocidad de construcción y no se tuvo eso en cuenta. Por lo tanto, el componente químico, aparte de los materiales, la química, entra también en boga la arquitectura. Fijaos que el desconocimiento de una simple reacción química fue el detonante de una catástrofe a nivel español, que hizo que muchos edificios, bueno, Barcelona en los años 70 está plagada de edificios aluminosis. Está plagada de edificios aluminosis y aún hoy en día, 2022, hay casos sin diagnosticar. Otro tema más de materiales en el que entra en boga la química. Yo lo que te propongo es que marques la diferencia y te intereses por los átomos de un edificio. No te estoy hablando solo de las últimas tendencias en la revista Tectónica, muy buena revista, por cierto, porque aunan los proyectos de construcción innovadores con cómo se construyen, sobre todo detalles constructivos y materiales, esto es muy importante, pero también conviértete en un estudiante de medicina arquitectónica ávido de meterte en las tripas de un edificio. Averigua absolutamente todo sobre los materiales conflictivos. No sobre los materiales no conflictivos. Aquí hay que mojarse y averiguarlo sobre los peores materiales que te puedes encontrar. Ya te he nombrado dos antes, fibrocemento, te he nombrado el tema del plomo en las conducciones de tuberías de agua. Ya sabes por dónde va. El cemento aluminoso, conglomerantes para aplacados de fachada sin anclajes. Esto otro peligro absoluto. Estos típicos aplacados de piedra sujetados con mortero en fachada directamente, sin un anclaje de seguridad, todos para la calle, más problemas, le da a alguien en la cabeza y se muere. Que los expositores de materiales de construcción de un departamento se conviertan en absolutamente tus templos. Es que yo casi te diría que hagas esto antes que irte a una ruta arquitectónica o que irte a un viaje de estudios. O si te vas a un viaje de estudios, que estés siempre con el modo construcción pensando, porque es que al final, si solo estás pensando, y lo vuelvo a repetir eternamente en proyecto, nos va a ir mal. Que los expositores de materiales de construcción de la urna del departamento o las pruebas de laboratorio en las que te sacan del aula con un niño al que va a colonia, pues no sean un motivo solamente de echarte unas risas con tus compañeros. Si el experimento no sale, ya esto recuerdo los experimentos míticos del cono de Abrams en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas. Por supuesto, esto es que lo doy por sentado, pero antes de disponerte a palpar cualquier material, toma todas las precauciones posibles. Ya conoces que el fibrocemento no lo puedes tocar, no lo puedes ni tocar. Y si se te ha ocurrido entrar a un edificio en ruinas para poder diseccionar paredes, como en la clase de anatomía de la película de T, donde estaban ahí con unas ranas, bueno, no hago un spoiler, pero bueno, yo creo que todo el mundo ha visto la película, o sea que ya sabéis de lo que va. Piensa que existen otras maneras de ver a través de los materiales sin jugarte la vida. Observar edificios en construcción o limitarte a observar sin tocar para entrenar tu ojo detector de anomalía. O sea, tienes que acostumbrarte a observar un edificio en construcción y utilizar tu ojo para detectar las anomalías. Si no puedes tocar los materiales o si la responsabilidad, o sea, si tocar un material o tocar un muro puede suponer un peligro estructural, que lo es porque yo muchas veces tengo que visitar edificios abandonados para medirlo, porque se van a restaurar y hay que hacer unos trabajos previos y aparte de coger el casco hay que tener mucho cuidado por donde pisas porque te puedes ir al piso de abajo o una barandilla suelta y te vas para... En fin, muchísimo cuidado. Te estás jugando la vida en todo momento. No te la juegues como estudiante. Ya cuando seas arquitecto tampoco te la puedes jugar, pero al menos ya tienes un sexto sentido para saber dónde puedes entrar o no. Así que no hagas locura en ese sentido y no te vayas a ver edificios ruinosos por ahí sin tener las garantías necesarias. O sea que utiliza más en este tipo de construcciones utiliza más el ojo que las manos. ¿Y cuáles son las unidades básicas de la construcción? Como no son los números, los signos aritméticos o las funciones en las matemáticas puras. El ladrillo, el cemento, el vidrio, la teja, el hierro, el yeso, el acero, el hormigón, la silicona en el presente que arregla todas las irregularidades,
un mito también en la escuela de arquitectura a la hora de proyectar, pero tú dile a un profesor que proyectes con silicona a las juntas a ver lo que te dice, pero luego se hace en la vida real. En tu barrio encontrarás ejemplos a puertas. Si no hay peligro, toca, mánchate, vuelvo a repetir. Si no hay peligro, puedes tocar, mancharte las manos, raspa, da toquecitos y averigua cómo suena cada objeto arquitectónico. En definitiva, te estoy diciendo cómo hacer una inspección técnica de edificios cuando eres estudiante y créeme que te va a valer mucho. ¿Cuántas composiciones de muros se han podido deducir por un simple golpecito a la pared? Si suena hueco o no suena hueco. ¿Cuántos muros de carga se han detectado de igual manera? Muy importante, porque siempre hay gente por ahí que está diciendo, ay, quiero hacer reformas en mi vivienda y me voy a cargar esto. Ah, ¿es un muro de carga? No, no lo sé, pero no llamo al arquitecto porque me va a cobrar y lo tiro igual. Y luego no creo que pase nada, muy delgadito. Luego vienen los problemas, ¿sabes? O sea que también es detectar un muro de carga o no, saber de materiales. Tipos de ladrillo, tipos de grosores de ladrillo, etcétera, etcétera. Sobre la fabricación exclusiva de un tipo muy específico de ladrillo se puede montar una empresa entera. Un tipo de ladrillo estoy hablando. Un modelo de paralelepípedo de arcilla cocida con dos apellidos. Por ejemplo, el vitrificado azul turquesa o la termoarcilla 29, que resuelve problemas de estanquidad y de aislamiento térmico de una manera que otras tipologías no son capaces de solventar sin la presencia de más materiales o de añadir al sándwich más capitas. Hay maestros constructores que han aportado a la sociedad con un estudio casi obsesivo de las facultades del ladrillo. Ahora me estoy acordando de Álvar Alto, me estoy acordando de Félix Candela y de Rafael Guastavino. Debía existir una asignatura optativa dedicada solo al estudio de la pieza de arcilla cosida dispuesta en paralelepípedo. El ladrillo. El ladrillo, que hay que saber lo que es un ladrillo también. Solo porque se encuentra absolutamente en todas partes, por lo menos en nuestro país, en España. No puedes haber aprobado el proyecto fin de carrera sin haber tocado un ladrillo en tu vida. No puedes haber aprobado el proyecto fin de carrera sin haber tocado un ladrillo en tu vida. De hecho, estoy convencido que aparte de tener un interés genuino por los materiales, porque es que formarán parte de tu trabajo indispensablemente, te dediques a lo que te dediques en estructura, será hormigón o acero, si te dedicas a fabricar chalets, a construir chalets, pues ladrillos, si te dedicas especializado en cubiertas, que también los hay, pues pizarra, teja cerámica, en fin, a lo mejor te dedicas al hormigón armado escultórico nada más, cálculo de estructuras, bueno. Y además estoy convencido, fíjate lo que te digo, estoy convencido de que si no le prestas atención a los materiales, esto te va a pesar en el futuro y no vas a pasar la pantalla. O sea, una persona que no esté interesada en materiales nunca va a recibir un proyecto. A lo sumo, a lo mejor podrás destacar en algún ámbito que no tenga nada que ver con la construcción, que también está fantástico, pero piensa que si no estás especializado en materiales vas a entender menos la arquitectura, vas a entender menos cómo se construye y fíjate que incluso vas a entender menos cómo se comportan los materiales de cara al medio ambiente e incluso con influencias en el urbanismo, porque al final estamos dibujando planos de urbanismo, por ejemplo, pero si no pensamos que lo que estamos dibujando, esos cuadritos que estamos dibujando en el Monopoly, pues al final se materializan, pues puede salirte una urbanización perfecta llena de árboles, como la famosa urbanización no construida de Torre Valentina de Codet de Sentmenat en la Costa Brava, que la gente pensaba que estaba construida solo de ver las maquetas, o te puede salirte uno de esos horrores que está poblando todo el Mediterráneo y que no hace falta decir cuáles son. Solo por la diferencia de materiales y de textura. Si te puedes especializar en un material, todavía mejor que mejor. Peregrina por todas las fábricas, pide folletos, vea demostraciones. Esto es algo que casi nadie hace y que tú, si te familiarizas con un material y te haces experto en un material, ya es que no te quita nadie ese nicho de mercado. Tanto como si te dedicas a proyectar, como al cálculo de estructura, o como simplemente a ser experto en ese material, de cómo se fabrica el material. Y esto también lo puede hacer un arquitecto. Los edificios clásicos, bastante de ellos, desgraciadamente, que están en ruinas actualmente, son otra gran fuente de saber. Y si están en ruinas, pues mejor. Porque así ves el esqueleto, ves cómo están las tripas por dentro, las secciones constructivas live. O sea, lo ves todo en directo que si estuviese bien construido y con todos los defectos tapados. Me acuerdo de una anécdota de Rafael Moneo que en su época de profesor de arquitectura de Barcelona que instaba a sus alumnos, y esto lo contaba Óscar Tusquets en su grandísimo libro Todo es comparable, que recomiendo que leáis, esto es otro de los libros de cabecera que tengo de arquitectura, pues Rafael Moneo recomendaba, bueno, hacía un ejercicio de curso que era proyectar su propio templo griego.
Aquí nada de proyectos de proyectar museos o cines o tal. No, no. Él decía, a proyectar tu propio templo griego. Un templo clásico. ¿Cuántos milenios por atrás? Y claro, Oscar Tusquets comentaba, yo no sé ese ejercicio cómo en la actualidad, en la época que fue escrito el libro, estábamos entrando en el nuevo milenio, 2000, y él se preguntaba cómo caería ese edificio, cómo caería ese ejercicio hoy en el alumnado. Pues seguramente la gente pensaría que, bueno, esto me buscaré la información por internet y con un poco de Photoshop y no sé qué, pues lo arreglo todo. Ahora con los programas que hay, ya que yo estoy también un poco desfasado. Pero claro, ¿cómo es la manera de encarar un ejercicio de estos? Que sin ir más lejos, simplemente lo que te están diciendo es que aprendas cómo construían los griegos, cómo se construía un templo griego, que esto es muy importante a la hora de aprender a construir también actualmente, cómo se ensamblaban las piedras, la curvatura, ese famoso efecto óptico, tipos de capiteles. ¿Para qué servía el templo griego? Claro, eso es también salir de la zona de confort, de dejarte del chaletito típico para el ricachón de turno y proyectar en base a un público que ahora ya no existe. Y eso es un ejercicio que aumenta mucho la capacidad de un arquitecto y la percepción y te acostumbra a cualquier empresa. Por lo tanto, yo creo que ahora poner un ejercicio así, aunque parezca anacrónico e incluso ponerse de antagonista con respecto al alumnado, pues sinceramente lo veo fantástico y prefiero mil veces que se plantee un ejercicio así. O, por ejemplo, ya me estoy saliendo un poco de la tangente, obligar al alumnado a proyectar un chalet cuyo presupuesto no pase de, digamos, una barbaridad, 40.000 euros. Con una superficie de 40.000 euros. Pues ¿por qué esto no se hace ahora? Es que es lo que nos vamos a encontrar en la vida real. No nos vamos a encontrar con presupuestos infinitos, pero es que no me quiero perder por aquí porque el vídeo va de materiales exclusivamente, aunque los materiales también inciden en el precio final. No es lo mismo mármol de Carrara que un ladrillo pobre. Vamos a entendernos así de claro. Volvemos al ejemplo de antes, el templo griego. Claro, cuando te digo que vayas a ver edificios en ruinas, pues tampoco se trata de que te empapes ahora de todos los tiempos griegos del Mediterráneo y todas las ruinas que hay por ahí del foro romano, etcétera, etcétera. No, no, no. Hay otros ejemplos, desgraciadamente, en el olvido, que son famosos para la gente que se ha molestado a estudiar la historia de la arquitectura hasta la saciedad, pero ejemplos abandonados de verdad. Y en este caso, pues me estoy acordando del pabellón, el pabellón de Bruselas de los maestros españoles Corrales y Molesun, que está en la Casa de Campo de Madrid y que tiene un aspecto absolutamente deplorable. Abandono, prácticamente los perros van a hacer sus necesidades ahí. Y es una pena porque fue una arquitectura absolutamente rompedora y está ahí, en un contenedor de basura. Pues yo creo que precisamente antes de ir a los templos griegos, creo que visitas de este tipo de arquitecturas abandonadas de verdad, por la puñetera dejadez que tenemos, sobre todo en España, con respecto a nuestro legado cultural, pues creo que nos haría más conscientes, no solo para aprender sobre construcción, viendo las tripas de un edificio y las desgracias en realidad, sino para tener conciencia de que lo que construimos, pues le puede pasar eso y que todo es efímero. Desgraciadamente por nuestra mala actitud respecto a, repito, los elementos culturales que dignifican a un país entero y a toda la humanidad. Y esto no lo puedes dejar para otro día, esto lo tienes que hacer continuamente. La piqueta, y esto es otro de los horrores de España, la piqueta en España no tiene piedad con obras arquitectónicas de enorme calado. Te contaré una vivencia que me marcó al respecto y la primera traumática, como la inmensa mayoría de arquitectos y de estudiantes de arquitectura, tuvo que ver con los sublimes laboratorios Horvath de Miguel Fisac. A lo mejor esto de nombre no te dice nada, pero si te digo es la pagoda de Fisac, seguramente si tienes un mínimo interés por la arquitectura, y seguro que lo tienes y seguro que has oído hablar de ella, pues fue un edificio de belleza plástica increíble, una obra maestra de arquitectura. Vamos, es como si entra una chica despampanante en la discoteca y todo el mundo hace así. Se queda mirando. Pues con la pagoda lo mismo. Ya puede haber todo lo que sea alrededor, la Sagrada Familia, el Partenón o lo que te puedas imaginar, un rascacielos de Nueva York, que esa pagoda atraía todas las miradas. Y no exagero, atraía todas las miradas. Y ese edificio, que tengo un trauma que en ese edificio yo, de una belleza plástica increíble, no formó parte de mi lista de visitas en un viaje de estudios que hice a Madrid de arquitectura para ver edificios, que me cogí unos 4 días libres, que no tenía mucho trabajo en la escuela de arquitectura,
y me fui a Madrid a ver arquitectura. Y lo tenía en la lista, bueno, sí que lo tenía en la lista, pero de sustitutos, y no me fui a verlo. Y dije, bueno, ya iré en otra ocasión porque yo tengo mi lista hecha de principales. ¿Y qué es lo que pasó? Lo dejé para otra vez y al año siguiente se lo cargó la piqueta y no lo pude ver nunca. No lo pude ver nunca. No lo pude ver nunca más porque no se me ocurrió hacer, que es algo que siempre recomiendo, una visita exclusivamente para ver ese edificio. Y en vez de meterte muchas visitas al día para varios edificios, pues poner el plato fuerte en un día. Y no hubo oportunidad. ¿Por qué? Porque la piqueta, movida por intereses económicos, arrasó esa inmortal obra en 1999, dejando una luz de indignación y desamparo irreparable. Un año antes, esta es la segunda anécdota que te quiero contar, de pura casualidad, estás más feliz, ¿eh? De pura casualidad, durante una visita a Nobran Sitges en una asignatura de proyectos de último año, quinto año, pues el profesor nos confesó que en las inmediaciones digamos que teníamos que hacer un pabellón para invitados para un escritor. Era la verdad que un proyecto real y los dueños querían aprovechar todo el brainstorming de ideas que le daban unos ávidos estudiantes de arquitectura. Y resulta que al lado del chalet donde estaba la casa en Sitges, pues había una obra oscura de José Antonio Cohen, que además había sido arquitecto municipal de Sitges. Todo concuerda. Y esa obra nunca había sido publicitada, no sabían revistas, no sabían en ninguna parte, pero los especialistas la conocían y se nos compartió. ¿Y qué es lo que hicimos? Que como George McFly en Regreso al Futuro, algunos nos encaramamos a la valla tupida del chalet con el fin de sacar fotos en plan paparazzi arquitectónico. No había nadie allí, la casa estaba abandonada, pero tengo la imagen de la piscina, de una planta en Y, un curioso edificio de Coder, además algo alejado de lo que normalmente esperamos de Coder, de todas estas casas mediterráneas retranqueadas o en dos ejes. Y a mí, que me encanta fijar la arquitectura, pues me acuerdo mucho más de eso que de la visita que hicimos para el proyecto de curso. Muchos años más tarde, ya de profesional, pues yendo por el Google Maps, ya estaban esas aplicaciones todas inventadas de sobra, pues me enteré que esa unión familiar había sido demolida. Afortunadamente la pude ver, afortunadamente tengo fotos en diapositivas y afortunadamente tengo constancia de ellos y tengo constancia de una obra de Coder que no habrá salido en ninguna revista seguramente, pero es también lo que construyó un arquitecto de renombre. Y créanme que a veces las cosas que no se conocen llevan más sorpresas, dan más sorpresas que las cosas que se conocen. Un tesoro desconocido. Así que esto que me he enrollado demasiado, pero al final lleva siempre al mismo sitio. Yo te propongo no solamente conocer el ladrillo por los restos del Coliseo romano, que todo el mundo los ha visto, sino por el garaje autoconstruido de la casa de tus abuelos en el pueblo. No solamente conocer el hierro a través de la Torre Eiffel, sino por los hierros de espera de la casa anónima cuyos dueños esperan tener más ahorros para poder edificar la segunda planta. Y no solamente conocer el hormigón por la Unité de Habitación de Le Corbusier o la Capilla de Rocham, sino en los polígonos modulares construidos en España en los años 60 y 70. Ahora me estoy acordando de Montbau, el Belviche, algunos edificios en altura que han tenido evidentemente problemas de estanqueamiento y de problemas energéticos, o sea, de estanquidad, o sea, no aíslan del frío ni del calor, precisamente por las características de la construcción de hormigón. Y eso también es saber de materiales, no solo de lo bueno de los materiales, sino de las contraprestaciones negativas de los materiales, porque siempre hay un yin y un yang. Así que vuelvo a lo mismo, todo es material, todos son materiales. Como dice un estudiante en químicas o como dice un licenciado en química, todo es química, pues toda la arquitectura son materiales. Queráis o no queráis, así que si no quieres estudiar materiales y te piensas que todo es blanco y todo es hetero, pues lo tendrás que hacer, porque si nada, al final si no, te llevarás un zasca continuo y solo pasarás de pantalla hasta que tengas las mínimas nociones de cómo se comportan los materiales y cómo son los materiales, sobre todo relacionados con el tema de la salud. Un abrazo a todos, seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.